Buenos días, familia de la iglesia. Me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestra serie en el libro de Colosenses. Entonces, si pueden ir conmigo al libro de Colosenses, el capítulo 2, vamos a estar estudiando Colosenses 2, del 11 a 15, los versículos 11 a 15. Antes de comenzar, déjame orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo juntos de estudio. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra. Ayúdanos de entender tu palabra correctamente, mi Señor, y aplicarla a nuestras vidas bajo el poder del Espíritu Santo para la gloria de Jesús. En su nombre, amén. Amén. Juan Bunyan, quien escribió el famoso libro Progreso del Peregrino, tenía una famosa cita sobre la ley y el Evangelio. La cita fue así: corre, Juan, corre, la ley ordena, pero no nos da ni pies ni manos. Una noticia mucho mejor nos trae el Evangelio. Nos invita a volar y nos da alas. A pesar del hecho que no rima, como en el inglés, bueno, la cita todavía es poderosa. Porque en esto el punto es bien claro. Para intentar de guardar la ley para ganar el favor de Dios es como decirle a un hombre sin piernas que corra. A diferencia, el Evangelio nos invita a volar y nos da alas. Y eso en efecto es lo que estaba pasando en la iglesia en Colosas, lo que los herejes estaban enseñando. Al decirles a estos creyentes que al guardar la ley y al practicar el ascetismo uno pudiera encontrar la verdadera plenitud, ellos se estaban cortando sus piernas y diciéndoles que corrieran, cuando ya se les habían dado alas en el Evangelio. Para recordarles el punto principal de toda esta sección, encontramos en Colosenses 2:8, cuando Pablo dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y, esta frase importante, vanas sutilezas. Y simplemente para recordarles que esta es una frase que Pablo usa para describir su filosofía. Su filosofía o su pretensión de sabiduría divina en que podemos encontrar una verdadera plenitud espiritual, Pablo dice, es nada más que vanas sutilezas que nos deja vacíos. Su mensaje o cualquier otro mensaje que nos dice que debemos hacer algo, guardar la ley, hacer esto o otro o aquello para ganar el favor de Dios en lugar de confiar solamente en Cristo, es vano, vacío y nos va a dejar vacío. Entonces Pablo quiere mostrarnos en toda esta sección cómo es que su mensaje de estos herejes en la iglesia de Colosas y cualquier otro mensaje parecido es vano y vacío. Y como vimos la semana pasada, vimos la primera razón por la que su mensaje fue vano, es porque su mensaje se centraba en la sabiduría humana en lugar de la sabiduría de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver dos más formas en que Pablo nos muestra que su mensaje es vano. Y bueno, aquí es la primera. Su mensaje es vano porque se enfoca en las sombras cuando la sustancia se encuentra en Cristo. Déjeme decir eso de nuevo. Su mensaje o cualquier otro mensaje parecido a esta filosofía, a esta herejía, es vano y vacío porque se enfoca en las sombras cuando la sustancia se encuentra en Cristo. En Colosenses 2:16 a 17, Pablo nos dice esto: por tanto, que nadie se constituya en vuestro hués con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Mira esto, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo o la sustancia pertenece a Cristo. Pablo dice de enseñar que debemos guardar la ley es como enfocarse en la sombra cuando la sustancia está en Cristo, porque la ley
ley nunca fue dada para que pudiéramos intentar de guardar la ley para ganar el favor de Dios. La ley fue dada para apuntarnos a Cristo como una sombra nos apunta a la sustancia. Entonces, por esa razón, su mensaje fue vano. Pero no solamente eso, su mensaje fue vano porque era inútil, infructuoso, sin poder para cambiarnos. Bueno, ustedes van a recordar que estos herejes estaban enseñando que al practicar el ascetismo y el duro trato del cuerpo, uno podía escapar de los apetitos de la carne, pudiera escapar de los apetitos de la carne, los deseos malos y elevar su mente a una esfera mística en la adoración de los ángeles. Y Pablo más o menos dice esto. No funciona así. Simplemente por el mero hecho de ser un monje, uno no va a escapar los apetitos de la carne. Y por eso él dice en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, y mira esto, en duro trato del cuerpo, pero aquí es la clave. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Él dice, bueno, eso puede aparecer bien sabio en el duro trato del cuerpo, puede aparecer bien humilde de decir, no hay que gustarte de eso, no manejar eso, no tocar esto. Bueno, hay que ser un monje, pero él dice, eso no hace nada con los apetitos de la carne, es infructuoso. Entonces, Pablo quiere mostrarnos en estas dos maneras que su mensaje es vano. Pero aquí es la manera en que Él quiere mostrarnos eso. Él quiere mostrarnos eso al mostrarnos quiénes éramos y lo que Dios ha hecho para transformarnos y luego mostrarnos que Dios hizo todo lo que Él hizo por medio del Evangelio. No por medio de guardar la ley, ni por medio de un ascetismo, ni por medio de un misticismo. Todo lo que Dios ha hecho para transformarnos de lo que éramos, para ser lo que somos, Él ha hecho por medio del Evangelio y no por medio de la ley, no por medio del ascetismo, no por medio de una experiencia mística. Entonces, eso es lo que Pablo quiere hacer. Entonces, yo tengo dos encabezados principales en este mensaje. Primero, el primer encabezado es lo que éramos. ¿Qué tiene que ver o qué tiene que decirnos Pablo sobre lo que éramos, nuestra vieja naturaleza, y luego lo que Dios ha hecho en nosotros? El segundo encabezado principal. Entonces, si yo quisiera resumir lo que éramos, o lo que Pablo quiere decirnos sobre nuestra naturaleza vieja, yo pudiera hacerlo de dos maneras. Estábamos muertos y estábamos condenados. Estábamos muertos y estábamos condenados. Bueno, comenzando con la parte de la muerte espiritual, Pablo nos dice en Colosenses 2:13 esto. Y cuando estabais muertos, bueno, bien, ahí está bien claro. Y estabais muertos ¿en qué? Mira lo que dice, en vuestros delitos. Entonces nos vamos a parar ahí. En vuestros delitos. La intención de esa frase, en vuestros delitos, es darnos la razón por la que estábamos muertos. Vuestros delitos esa frase se refiere a las transgresiones específicas contra la ley de Dios. Y una transgresión contra la ley de Dios no nos hace malo solamente, pero nos hace muerto. Nos mata. Y bueno, eso no es algo nuevo para nosotros, ni es sorprendente. Hemos visto esto desde el principio. Por ejemplo, en Génesis 2:16-17, tenemos a Adán y Eva ahí en el jardín del Edén, y ellos recibieron una sola ley de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes vean que es el resultado de transgredir esa ley. Bueno, Dios les dijo, ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, mira esto, ciertamente serás malo. No, eso no es lo que dice. Ciertamente morirás.
¿Qué es el castigo? ¿Qué es el resultado de transgredir la ley de Dios? No es solamente que vamos a ser malos, vamos a estar muertos. Entonces la muerte es el resultado de transgredir la ley. ¿Y qué es estar muerto espiritualmente? ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Yo creo que yo pudiera resumirlo de esta manera. Estar muerto espiritualmente en lo básico, en lo más básico, significa estar separado de Dios, quien es la fuente de toda la vida. Es estar separado de Dios, quien es la fuente de toda la vida. Bueno, Dios es la fuente de la vida física. Encontramos eso, por ejemplo, en Hechos 17:25, en que Pablo dijo en Atenas, cuando él estuvo predicando sobre el Evangelio, él dijo sobre Dios: Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. En ese sentido, Dios es la fuente de la vida física, el aliento y todas las cosas. Pero no solamente la vida física, también la vida espiritual. Juan 14:6, en un versículo muy conocido, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, y mira eso, la vida. Y en ese contexto, la vida se refiere a la vida espiritual, la vida eterna. Entonces, Dios es la fuente de la vida física y la vida eterna. Mira esto, ¿por qué digo estar muerto espiritualmente significa estar separado de Dios? Porque eso es lo que Isaías 59:2 nos dice sobre la condición humana. Mira esto, él dice, Isaías 59:2, Dios hablando a su pueblo: vuestras iniquidades han hecho separación. ¿Vieron eso? Entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Bueno, ¿qué han hecho nuestras iniquidades a nosotros? Nos han separado de Dios. Eso es lo que dice Isaías 59, Dios. ¿Y quién es Dios? Él es la fuente de toda la vida física y la vida eterna. Entonces, por eso, estar separado de Él es estar muerto espiritualmente. Entonces, bueno, ahora yo quiero decirles algo bien profundo. Algo bien profundo. Entonces, hemos visto, estábamos muertos por causa de nuestras transgresiones específicas de la ley. Esa es una manera de describirlo. Pero aquí es la cosa profunda. Bueno, pecamos porque somos pecadores. ¿No es profundo eso? Pecamos porque somos pecadores, pero realmente eso es bien profundo, porque esa es la razón por la que Pablo escribió esto en Colosenses 2:13. Él continúa: y estabais muertos en vuestros delitos, y mira esto, y en la incircuncisión de vuestra carne. Vuestros delitos, esa frase se refiere a transgresiones específicas contra la ley de Dios. Pero la incircuncisión de vuestra carne se refiere a un estado, a una disposición mental de enemistad contra Dios. Eso se refiere a nuestro corazón, a nuestra naturaleza. Entonces pecamos o hemos transgredido la ley por causa de ser pecadores, por causa de tener una naturaleza, un corazón no circuncidado, pudiéramos decir de esa manera. Entonces, ¿pero qué significa esta frase, la incircuncisión de vuestra carne? Bueno, un poco de historia y trasfondo está importante aquí. La circuncisión se le dio por primera vez a Abraham y el pueblo de Israel en el pacto abrahámico en Génesis 17. Y la circuncisión fue una señal externa de lo que Dios quiso hacer con su pueblo. Entonces, ustedes pueden imaginar esto. Bueno, Dios quiso cortarles y quitarles como un pueblo de entre todos los pueblos del mundo, del cuerpo de todos los pueblos del mundo, para ser un pueblo diferente. Y por eso la circuncisión fue una señal externa de lo que Dios quiso hacer con ellos como un pueblo entero, cortarles y quitarles de entre el mundo para ser un pueblo especial. Y por eso Génesis 17:11 dice esto: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Entonces, esto fue una señal externa.
Pero no solamente esto, la circuncisión fue una señal externa de la manera que Dios quiso que ellos fueran diferentes. Bueno, la circuncisión fue una señal de lo que Dios quiso hacer en sus corazones para hacerles diferentes. Él quiso cortar la vieja naturaleza en sus corazones, quitar su corazón de piedra y darles un corazón vivo para amarle a Dios. Entonces la circuncisión era una señal externa de lo que Dios quiso hacer como un buen cirujano adentro. Y por eso, cuando Moisés habla del verdadero intento de la circuncisión, él dijo esto en Deuteronomio 10:16. Él dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Vieron eso? Circuncidad pues, ¿qué? Tu corazón. Vuestro corazón. Bueno, esa es la manera en que Pablo entendió también el intento de esta práctica, de lo que esta tradición que Dios le había dado a su pueblo. Por ejemplo, él dice en Romanos 2:28-29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. ¿Vieron eso? Sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces la idea aquí es que la circuncisión, la verdadera circuncisión, es lo que el Espíritu hace en el corazón. Entonces cuando Pablo dice la incircuncisión de vuestra carne, eso es decir, un corazón no circuncidado, muerto y opuesto totalmente a Dios. Una disposición mental, un corazón, una naturaleza de enemistad con Dios. Eso es lo que significa estar muerto espiritualmente, separado de Dios y con una disposición completamente opuesta, en contra de Dios. Efesios 2, del 1-3, lo explica de esta manera. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira esto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, mira esto, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que es estar muerto espiritualmente, y eso es lo que estábamos antes. Wow, muertos en el pecado, los delitos y el estado de nuestra enemistad con Dios, que Pablo se refiere como la incircuncisión de vuestra carne. Ok, no solamente muertos, pero también condenados. Pablo no solamente nos dice que estábamos muertos, pero también condenados. Y yo digo eso por causa de Colosenses 2:14. Mira esto. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, mira esto, y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Bueno, este documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros se refiere a la ley moral de Dios. Yo sé esto porque hay un pasaje muy similar en el libro de Efesios que Pablo escribió a la misma vez que él escribió la carta a los Colosenses, en Efesios 2:15, que nos dice esto. Aboliendo, Efesios 2:15, aboliendo en su carne la enemistad. Bueno, nos era adverso contra nosotros, enemistad. Él está hablando de la misma cosa. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, es la ley, este documento de deuda que estuvo en contra de nosotros, la ley moral de Dios. Y esta ley se aplica a todo el mundo. Bueno, tanto judíos como griegos, todo el mundo. Y yo digo eso por causa de lo que Pablo nos ha dicho en Romanos 3:19. Ahora bien, dice Pablo, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Bueno, ¿quién está bajo la ley? Para que toda boca se calle y todo el mundo
sea hecho responsable ante Dios. Entonces, este problema con este documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros que nos era adverso, es un problema que todo el mundo tiene, no solamente los judíos, también griegos. De cualquier país, de cualquier cultura, todos nosotros tenemos el mismo problema. Y bueno, esto no es difícil de entender. Cuando tú infringes a una ley, tienes una deuda para pagar la sanción de la ley por ese delito. Y la ley está en contra de ti hasta que pagues. Bueno, eso no es difícil de entender. Pero yo quiero recordarles de algo. Si el pago por un crimen o el pago de un crimen contra una persona finita debe ser finita. Una corte humana no puede hacer nada a ti después de que mueras. Bueno, todos nosotros sabemos eso. Si tú mueras, una corte humana no puede hacerte nada. Pero el pago de un crimen contra una persona infinita debe ser infinito. Y esa es la razón por la que Jesús nos dijo en Mateo 10, 28 esto. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Bueno, Jesús dice, deben tener respeto para las autoridades. Obviamente no deben cometer crímenes. Pero la persona que debes temer es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que te puede castigar después de la muerte. Porque un crimen contra una persona infinita debe tener un pago infinito. Y eso es precisamente el problema que tenemos con Dios. Hemos pecado contra un ser infinito y eterno. Y esa es la razón por la que yo digo esto. La peor parte de ser un pecador no es que nos hacemos enemigos de Dios. No solamente eso es malo. Pero aquí es la peor parte. Es el hecho de que Dios está en contra de nosotros. Steve Lawson, un predicador aquí en Estados Unidos, lo dijo de esta manera. Los pecadores están en guerra con Dios. Y lo que es peor, Dios está en guerra con los pecadores. Eso es lo peor. Que Dios está en guerra con nosotros, contra nosotros, en nuestro pecado. La Biblia nos dice que Dios ama a los pecadores, pero la Biblia nos dice claramente también que Dios odia, aborrece el pecado, pero también los pecadores. Él está en guerra contra los pecadores. Y la ley que refleja el carácter de Dios está en contra de nosotros hasta que paguemos toda la deuda que tenemos por los crímenes horribles que hemos cometido contra Dios. Y eso es el problema. Nunca podemos pagar una deuda infinita. Y por eso el infierno es para siempre. Es eterno. Según de Tesalonicenses 1, 8 a 9 nos dice esto. Dando retribución a los que no conocen a Dios, a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo, mira esto, de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que éramos. Estábamos muertos y condenados. Y eso es lo que Pablo quiere decirnos. Él quiere mostrarnos esto. Ok, ahora. Bueno, ahí son las malas noticias. ¿Qué tal las buenas noticias? Bueno, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Yo pudiera resumir lo que Dios ha hecho por nosotros bajo dos frases. Él nos dio vida y Él ha cancelado nuestra condena. Él nos dio vida y Él ha cancelado nuestra condena. Yo quiero que ustedes vean algo muy interesante. Dos cosas muy interesantes aquí en este pasaje. Primero, en Colosenses 2, 11 a 15, lo que encontramos aquí es interesante porque la manera en que Pablo escribió esto nos muestra, esto tiene que ver 100% con lo que Dios ha hecho por nosotros. Tú no vas a encontrar ninguna mención aquí en este pasaje de lo que nosotros hacemos.
Porque ese es el punto. Estos herejes se estaban enfocando en lo que nosotros hacemos. Y Pablo dice, no, eso no es el Evangelio. En eso no se encuentra la verdadera plenitud. No tiene que ver con lo que tú haces por Dios, sino lo que Dios ha hecho por ti. Tú puedes revisar todo el pasaje y tú no vas a encontrar nada de lo que hacemos. Esto tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros, porque ese es el Evangelio. Es lo que Dios ha hecho. Wow. Entonces, aquí es la otra cosa interesante. En estos versículos, de 2:11 a 15, tú vas a encontrar 5 veces estas frases: en Cristo, con Cristo o por medio de Cristo. ¿Por qué eso? Porque Pablo quiere hacerlo bien claro, que todo lo que Dios ha hecho por nosotros es en Cristo, por medio de Cristo. Él no ha hecho nada por nosotros a través de obedecer la ley. Él no ha hecho nada por nosotros al decirnos, bueno, ustedes tienen que obedecer la ley para ganar mi favor. No, eso no es lo que Dios ha hecho. Todo el bien que Él ha hecho por nosotros, Él ha hecho a través, por medio de en Cristo. Y nuestro acceso a todo el bien que Él ha hecho por nosotros es debido a nuestra unión con Cristo por la fe. Estos herejes estaban enseñando que uno pudiera encontrar verdadera plenitud y el favor de Dios y la sabiduría divina fuera de Cristo. Y Pablo dice, no. Todo lo que Dios ha hecho, Él ha hecho en Cristo, con Cristo, por medio de Cristo. Bueno, déjame leer parte de este pasaje para que vean esto. Versículo 11, en Él también fuisteis circuncidado. Versículo 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitados con Él por la fe en la acción del poder de Dios. Luego, versículo 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. No pudiera ser más claro. John Piper, un predicador aquí en Estados Unidos, dijo esto: ningún bien salvador, ningún bien eterno, ningún bien que exalte a Dios, ningún bien que satisfaga el alma viene a nosotros excepto cuando estamos conectados a Cristo. No pudiera ser más claro. No pudiera ser más claro. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por nosotros en Cristo? Primero, Él nos dio vida. Y yo nunca quiero perder el asombro del hecho de que Dios nos ha dado vida en Cristo, aún estando muertos en nuestros pecados y delitos. Estábamos muertos por nuestros pecados contra Dios que fluían de nuestros corazones muertos y la incircuncisión de nuestra carne. Pero Él nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Mira esto. Él circuncidó nuestros corazones. Colosenses 2:11. Mira lo que dice. Colosenses 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Él ha circuncidado nuestros corazones. Y yo digo nuestros corazones porque es claro aquí que Pablo se refiere a una circuncisión espiritual. Porque no hecha por manos, dice Pablo, es la circuncisión de Cristo. Él ha circuncidado nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Bueno, Deuteronomio 30 y versículo 6 dice esto. Eso es lo que el Señor Jesús ha hecho a nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho a nosotros en Cristo. Deuteronomio 30, versículo 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Él ha hecho a nosotros Ezequiel 36, 26. Bueno, ¿qué significa que Él ha circuncidado nuestros corazones? Mira esto. Además, os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza gobernado por el Espíritu Santo. Él nos ha cortado y quitado de nosotros nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, y nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza gobernada por el Espíritu Santo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Wow. Y bueno, yo quiero que ustedes vean cuán comprensivo es esto, porque Pablo usa una frase aquí un poco rara. Bueno, él dice en Colosenses 2:11, escucha esto: al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Pablo pudiera haber dicho esto: al quitar la carne, nada más, y hubiéramos entendido. Él pudiera haber dicho eso, pero no dijo eso. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Por qué lo dijo de esa manera? Porque Él quiso distinguir entre la circuncisión física y la circuncisión espiritual. Estos herejes en Colosas probablemente estaban enseñando circuncisión como parte de guardar la ley, porque la mayoría de los cristianos en la iglesia en Colosas eran gentiles, que no tenían la práctica de la circuncisión. Estos herejes probablemente les estaban enseñando que para participar en la plena vida de Dios, tú tienes que ser circuncidados, como habían estado enseñando en Gálatas, por ejemplo, en Galacia. Y bueno, Pablo dice, ¿qué puede hacer la circuncisión física? Esto tiene que ver externamente con una parte del cuerpo nada más, pero la circuncisión espiritual que tenemos en Cristo tiene que ver con todo el cuerpo de la carne. ¿Ven la diferencia? Bueno, un comentario lo dijo de esta manera: la circuncisión física eliminó solo una parte del cuerpo. En la circuncisión espiritual a través de Cristo, toda la naturaleza corrupta y carnal se desecha como una prenda que se quita y se deja de lado. Tiene que ver con todo el cuerpo de la carne. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y cómo es que Él ha hecho esto? ¿Cómo es que Él ha circuncidado nuestros corazones por la muerte de Cristo? Al unirnos con Cristo por la fe en Él. Bueno, mira lo que dice Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Mira esto, wow. El bautismo aquí es una referencia a la muerte de Cristo. Yo quiero que ustedes vean esto porque esto es increíble. Esto es increíble. Dios quiso cambiarnos, no solo un poco. Él quiso cambiarnos completamente, entonces Él nos mató. Él nos puso en el bautismo de la muerte con Cristo y Él nos ha resucitado con Cristo y ahora somos nuevos en Cristo. No somos diferentes solo un poco, somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza, andamos en la novedad de vida. Por ejemplo, Romanos 6:4 dice esto: por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bueno, yo no puedo enfatizar esto suficientemente, yo no puedo llegar al fondo de todo lo que eso significa para nosotros, pero esto lo sé bien claramente y esto lo sé. Yo sé que Dios nos ha matado en Cristo y nos ha resucitado como nuevas personas en Él. Y eso es lo que la obediencia a la ley nunca puede hacer. La obediencia a la ley puede hacerte una persona moral, nada más. Pero el Evangelio nos puede hacer nuevos. Nos puede hacer nuevos. Hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados con Él. Por eso Romanos 6:6-7 lo dice de esta manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El que ha muerto ha sido libertado del pecado. Mira, esto no dice, tenemos que aclarar eso. Esto no dice que el cuerpo o el viejo yo ha sido obliterado. No todavía. Eso va a pasar. No todavía. Pero eso dice claramente que ya no soy un esclavo a mi viejo yo como antes, a mi viejo hombre como antes. Bueno, hay restos de la naturaleza vieja que yo tengo en esta carne. Hay una batalla ahora entre esta nueva naturaleza que Él me ha dado, gobernado por el Espíritu Santo, y esta vieja naturaleza que todavía hay restos en este cuerpo. Pero mi viejo yo, mi viejo hombre no reina como antes. Él me ha dado libertad. Él ha dado un golpe mortal a mi viejo hombre y un día muy pronto mi vieja naturaleza será absorbida por la novedad que yo tengo en Cristo cuando yo lo veo cara a cara. Eso es lo que Él ha hecho por mí. Y eso es lo que no es posible a través de simplemente guardar la ley. La ley no me puede cambiar de esta manera. La ley no me puede hacer una creación nueva, una nueva criatura. No. Solo el Evangelio puede hacer eso. Pero imagínate, dado todo lo que hemos hecho, Él nos da una pizarra en blanca. Él nos da una segunda oportunidad de vivir. Él puede borrar todo. Él puede levantarnos como nuevas criaturas, con una nueva naturaleza, con nuevos deseos. Eso es lo que el Evangelio hace. Y bueno, esa es una parte increíble. Pero la Biblia también nos dice que si el Espíritu Santo, al estar unidos con Cristo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ese es el mismo Espíritu que le resucitó a Jesús de entre los muertos. Y el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, nos ha resucitado espiritualmente y un día nos va a resucitar físicamente como Cristo, en su semejanza. Por eso Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Cristiano, ¿sabes quién eres? Y lo que Dios ha dado en el Evangelio. No hay que volver a la esclavitud, dado lo que Dios ha hecho en Cristo. Pero no solamente que Él nos dio vida, Él ha cancelado nuestra condena. Tal vez estás pensando, ¿cómo es que morir con Cristo y resucitar con Él quita el cuerpo de la carne o me libera del poder del pecado? Bueno, es bien sencillo y a la misma vez profundo. Jesús, a través de su muerte y su resurrección, ha quitado el poder del pecado. ¿Escucharon eso? Jesús, a través de su muerte y su resurrección, ha quitado el poder del pecado. ¿Cómo? ¿Qué es el poder del pecado? Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 56 a 57, que el poder del pecado es la ley. ¿De qué manera? ¿De qué manera es la ley el poder del pecado? Bueno, hay dos maneras. Primero, yo quiero que ustedes vean en Romanos 7:8. Romanos 7:8. Esta es la primera manera en que la ley es el poder del pecado. Mira lo que Pablo dice aquí. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, eso se refiere a la ley, produjo en mí toda clase de codicia. Y mira esta parte. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? El pecado no está activo cuando no hay una ley. Pero cuando el pecado se mezcla con una ley, la única respuesta del pecado es la rebelión. Entonces, bueno, pudiéramos decirlo de esta manera. La ley hace activo el pecado porque el pecado no puede responder a la ley fuera de rebelión.
Esa es la única manera en que el pecado puede responder a la ley de Dios. Y de esa manera el poder del pecado es la ley. El problema no es la ley es buena. El problema es el pecado y su respuesta a la ley. Pero es como si la ley fuera un agente para activar el pecado. De nuevo, la ley es buena, el problema es el pecado. Pero eso sabemos por experiencia. Porque tenemos una tendencia en nuestro pecado de desobedecer cualquier ley que hay. Por ejemplo, podemos pensar, por ejemplo, en los límites de velocidad. Si es 55 millas por hora ahí en el aviso, tenemos la tendencia de ir rumbo en 60. ¿Sí? Inmediatamente cuando vemos una ley tenemos una tendencia de pensar, bueno, yo puedo rebelar contra esa ley. Y eso es lo que el pecado hace en la presencia de una ley. Entonces, para intentar de guardar la ley, para ganar el favor de Dios, bueno, nuestro pecado no resulta en obediencia a la ley, sino a la rebelión. Siempre, siempre, siempre. Entonces, eso no sirve. Eso es lo que Pablo está diciendo. De esa manera, el poder del pecado es la ley, porque la ley hace activo la rebelión de nuestro pecado. Ok, esa es la primera manera. Pero también la ley nos da la pena por transgredir la ley en nuestro pecado. Y de esa manera la ley es el poder del pecado también. Yo pudiera decirlo de esa manera. El poder del pecado imperdonado o sin perdón es la ley. Porque la ley nos da la pena por no obedecer la ley en nuestro pecado. ¿Y qué es la pena? Gálatas 3:10. Mira lo que dice esto. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué es la pena de la ley que la ley nos da al transgredir o por transgredir la ley? Maldición. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, la ley es el poder del pecado de esa manera, porque el pecado sin perdón tiene ese poder, puede maldecirnos. ¿Dónde encuentra ese poder? En la pena de la ley. Entonces, ¿cómo es que Jesús ha quitado el poder del pecado sobre nuestras vidas a través de la cruz y la resurrección? Mira esto, Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Mira esto, habiéndonos perdonado todos los delitos. Él nos ha perdonado. Yo no quiero que perdamos el asombro de esto. Él nos ha perdonado. Nos cuesta para perdonar a una persona una sola vez. Pero dado todo lo que hemos hecho, Él nos ha perdonado todo. Todo, para siempre. Nos ha perdonado. Pero ¿cómo es posible que Él puede perdonarnos y ser justo a la misma vez? Mira la siguiente frase. Versículo 14, Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no será adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Wow, wow, wow. Él puede perdonarnos. Él puede borrar nuestra cuenta y llenar nuestra cuenta con la justicia de Dios que Jesucristo logró en su vida de obediencia. Él puede hacer eso porque Jesús ha pagado la pena de la ley que estaba en contra de nosotros. Cuando ellos clavaron a Jesús en la cruz, fue como si ellos clavaran también nuestro documento de deuda, porque Él pagó eso por completo y ahora no hay un documento de deuda contra nosotros. No hay una pena de la ley para nosotros. Él lo ha pagado por completo. Consumado es. Es como cuando pagamos una deuda que tenemos y pagamos el último centavo y ya no hay una deuda. Así es. Así se quedó ahí clavado a esa cruz nuestro documento de deuda, nuestra deuda, la pena de la ley fue clavado ahí y ahí se quedó. Y por eso Él puede perdonarnos
Y al hacer eso, Él nos ha quitado la pena de la ley, pero también el poder del pecado, porque cuando no hay pena en la ley, no hay poder en el pecado. Ahora yo no tengo que guardar la ley para ganar el favor de Dios. La gracia me ha liberado del poder del pecado. No solamente de la pena de la ley, sino el poder del pecado. A través de la cruz, Dios ha esclavizado a nuestro enemigo. A través de la cruz, Dios ha revertido nuestra maldición. A través de la cruz, Dios nos ha dado la vida. A través de la cruz, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. A través de la cruz, Él ha pagado nuestra deuda. A través de la cruz, Él ha asegurado nuestro futuro. Y es como si Pablo dijera a los creyentes en Colosas, Él ha clavado ahí ese documento de deuda. Y ahora ustedes quieren volverse a esa ley que les van a condenar porque no pueden cumplirla. Mira lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Y que seamos las personas que dicen con Pablo en Romanos 8, 3 a 4, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que la ley no pudo hacer por nosotros, Dios lo hizo. Entonces no vamos a volver a la ley para encontrar el favor de Dios. No vamos a volver a ese ascetismo, duro trato del cuerpo, a otra cosa fuera de Cristo para encontrar la verdadera plenitud, porque Dios lo ha hecho todo. Encontramos todo en Cristo, y ahí está la conclusión. Vamos a quedarnos con Cristo y Cristo nada más. Y eso es la vida cristiana. Eso es todo lo que necesitamos, porque en Él, como Pablo dice en Colosenses 2:10, hemos sido hechos completos. Y ya no necesitamos ninguna otra cosa. Y si estás escuchando a esto como un cristiano, y como iglesia, eso es lo que yo quiero para nosotros, que tú te metas en Cristo más y más y más y más y más, porque nunca vas a llegar al fondo de todo lo que Él ha hecho por ti. Pero lo más que entiendes eso, lo más que tú vas a vivir en Cristo, y lo más seguro y establecido vas a estar en Él. Tú no vas a querer salir, porque ¿qué tenemos fuera de Cristo? Nada, nada. Si tú estás ahí y tú no eres un cristiano esta mañana, bueno, yo tengo buenas noticias para ti. Es completamente gratis. Es completamente gratis. Tú puedes tener todo eso. Tú puedes ser nuevo esta mañana. Tú puedes tener una nueva identidad. Tú puedes tener nuevos deseos. Tú puedes tener todo en tu cuenta borrada de tu pecado que has hecho contra Dios. Tú puedes tener la justicia de Dios imputada a ti esta mañana a través de confiar en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Tú puedes encontrar la vida eterna en esta mañana. Entonces déjame orar por nosotros, para que el Señor haga todo esto en nosotros, que su palabra haga su obra en nosotros. Padre amado, muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Muchísimas gracias por Cristo y por la nueva vida que tenemos en Él. Y Padre, en esta mañana yo quiero que tú nos ayudes de ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y que eso sea, mi Señor, para nosotros algo que nos establezca más y más y más en Jesús. Hay muchos mensajes y muchas personas que quieren desviarnos, mi Señor, de ti. Tenemos un enemigo. Ayúdanos, mi Señor, de entender la verdad y de seguir la verdad hasta que te veamos cara a cara. En el nombre de Jesús.